honorario de la Universidad Autónoma, creador del Instituto de Estudios del Trabajo, director del mismo durante mucho tiempo, una referencia de la sociología del trabajo en España y gran amigo. Que es importante. Y que ha trabajado en Incasi 1, estuvo siempre a nuestro lado trabajando con las temáticas que él suele ser motivo de investigación y desarrollando el concepto de modelo social, que yo especialmente destaco como de relevancia para hacer estas miradas comparativas entre Europa y América Latina. Y le hemos pedido un trabajo específico de actualización, de revisión de lo que se había presentado. De hecho, uno de los capítulos del Incasi Book, de la primera edición, planteaba un análisis muy interesante al respecto, y ahora le ha estado dando no una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas al tema, y nos va a presentar la reflexión a la que se ha llegado en este momento. Muchas gracias, Antonio. Entonces, aquí. La flechita, si quieres, aquí, para ir para adelante. Bueno, ¿se oye? Sí. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Voy a hablar de modelos de empleo y regímenes de bienestar en perspectiva comparada, cambios recientes 2008-2022. No quiero ser pretencioso, es un primer borrador muy inicial, en el sentido de que cada vez que lo pienso hago un nuevo papel, y por tanto este modelo yo diría que ya es un poco obsoleto porque acabo o estoy haciendo otro, pero en todo caso voy aprendiendo a ver la complejidad, ¿no? El índice de mi presentación es una introducción con objetivos específicos, hablar de conceptos y de los modelos de análisis, dos resultados descriptivos, tres, una tipología del empleo y del régimen de bienestar, las tendencias de cambio y algunas conclusiones de lo que he hecho hasta ahora y de manera provisional. Dicho esto, el propósito, a modo de introducción, el propósito es ofrecer una perspectiva comparada, que es lo que me ha sugerido Pedro, de los modelos de empleo y los regímenes de bienestar, para ver dónde ubicamos a los 20 y tantos países, 29 países que participan en el proyecto Incasi de América Latina y de Europa. El propósito inicial es construir una tipología, ver las similitudes, y de similitudes explorar los distintos tipos de interacción entre las instituciones predistributivas y las instituciones postdistributivas, y los objetivos específicos serían, en primer lugar, cómo han cambiado las desigualdades entre 2008 y 2022, con dos crisis por medio, dos crisis que tienen también políticas diferentes. La primera crisis financiera, a la que la respuesta mayoritaria son políticas de austeridad, y la segunda respuesta a la crisis de la pandemia han sido políticas de sostenimiento del empleo y de ingresos, aunque por un breve periodo. Después, el segundo objetivo específico es ver qué factores distinguen a las tipologías de bienestar y de empleo, y en el tercero sería ver cuáles son los mecanismos de coordinación en el mercado de trabajo y la protección social. Dicho esto, el modelo de análisis toma como referencia una línea teórica ya conocida, que es el pensamiento, las teorías institucionalistas y neoinstitucionalistas. No cito autores, el más referente conocido, uno de los primeros, es Polanyi, aunque no es el único. Hay anteriormente en Estados Unidos también una línea de investigación que pone en relación el papel de las instituciones y la economía, el sometimiento de la economía al orden social, al orden político. En definitiva, lo que trato es comparar aquí en la interacción entre el modelo de empleo y los regímenes de protección social, entendiendo por modelo de empleo el modelo de gobernanza del empleo, cómo se gobierna el empleo a través de la coordinación salarial, del salario mínimo interprofesional, de la estructura de la negociación colectiva, de los mecanismos de extensión de la negociación colectiva y de la propia complejidad de la estructura del mercado de trabajo.
tanto sectorial como a nivel de composición de la estratificación en el mercado. Por tanto, hablar de modelo de empleo nos lleva también a hablar de modelos referentes, como serían modelos de economías coordinadas, modelos de economías liberales de mercado y la heterogeneidad estructural de América Latina. Por otro lado, en la banda de la derecha, hablamos de regímenes de protección social, entendiendo regímenes, como dice Martínez Franzoni, para América Latina, entendiéndola como un mix, la combinación del Estado, el papel del Estado, el papel del mercado y el papel de las familias en el mercado. Aquí encontramos, repasando la literatura, como dos grandes matrices, la matriz bismarckiana, que es propiamente la influencia del modelo germánico conservador de tipo neocorporatista en la, en la configuración de los regímenes de bienestar y que no solamente encontramos en Europa, sino también en América Latina. En la misma Argentina o Uruguay tienen también un origen corporatista, más que neocorporatista, o también, por el contrario, la matriz beberiana, propia del modelo socialdemócrata escandinavo y del régimen liberal basado en la financiación de impuestos. Bueno, todo esto nos permite hablar también de instituciones predistributivas y instituciones postdistributivas. Las predistributivas serían esas instituciones históricas de carácter normativo, como el contrato de trabajo, la negociación colectiva, el salario mínimo interprofesional, la forma y los niveles de coordinación salarial. En definitiva, todo lo que está en el ámbito de lo que se conoce también como democracia industrial. Y aquí podríamos ver ya un tipo de productos de desigualdad que se genera, sería la desigualdad predistributiva o primaria. Y por otro lado, la postdistributiva tiene que ver con la transferencia, primero a través de impuestos y transferencias a las familias mediante pensiones, subsidios, en definitiva. Lo que me he preguntado y lo que he estado dudando durante todo este tiempo es incluir los factores exógenos, es decir, el contexto o no, y he hecho distintos modelos. Algunos puristas institucionalistas vienen a subrayar la idea de que no hay que incluir los factores contextuales, sino que hay que poner indicadores que de tipo carácter normativo, de tipo jurídico muchas veces, que indiquen las características de esa institución. Por contra, otros dicen que si se pone solo indicadores de tipo jurídico-institucionales, el límite es que acaban derivándose modelos rígidos, tipologías rígidas que prácticamente no cambian porque las normas no cambian. Creo que esta mañana he tenido oportunidad también de hablar con algunos colegas y hacer este comentario. En todo caso, yo he incluido, para darle un carácter dinámico, dos factores como el nivel de riqueza y la estabilidad política. Aunque también se puede introducir otro, también he hecho introducido también otra variable como puede ser la cultura individualista o la cultura colectivista, en tanto que las tradiciones políticas liberales son más propensas a tolerar cierto grado de desigualdad y pensar que el individuo es el que ha de hacer el medio. En todo caso, en el modelo que presento aquí, de momento, es un modelo con 14 variables en el que he cogido instituciones de carácter normativo que explican la gobernanza del mercado de trabajo, como sería la coordinación salarial, la estructura de la negociación colectiva, la tasa de cobertura de la negociación colectiva, la tasa de afiliación, la tasa de ocupación informal, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo. Luego, otras variables de tipo postdistributivo, como sería el índice de instituciones igualitarias de distribución, que es, viene a través de VDEM, que es una fuente de información de índices elaborado por expertos, también el índice de democracia igualitaria, más otro índice que es el de población protegida por al menos un tipo de seguro y el gasto social.
Por otro lado, la tercera dimensión es la desigualdad de ingresos. He cogido el índice de Gini postdistributivo y predistributivo. Para América Latina me he encontrado la gran dificultad de que el índice de Gini, he cogido el índice de Gini urbano, porque para Europa se encuentra con mayor claridad y estabilidad esos índices, pero para América Latina he tenido algunas dificultades. Y finalmente, también la cuarta dimensión contextual, añado la estabilidad política y el índice de Gini per cápita. El PIB per cápita, perdón. ¿Qué resultados provisionales tenemos? Primero, a modo descriptivo, si tomamos el índice de Gini primario y vemos las variaciones ocurridas entre 2008 y 2022, teniendo como base 100 2008, lo primero que vemos a la derecha es que la desigualdad predistributiva ha aumentado en Estados Unidos, en Suecia, en Noruega hasta un 18%, en Irlanda, en España un 4,2%, en Grecia 8,3%, en Dinamarca, en Bélgica, en Austria y Costa Rica. Lo que estamos viendo, en pocas palabras, es que Europa está reflejando en el índice de Gini las dificultades que tiene en los propios mercados de trabajo en el trayecto 2008-2002 con dos crisis de por medio. También en América Latina resulta lo contrario. En América Latina el índice de Gini urbano se reduce en Bolivia de manera importante, en Uruguay, se reduce también en Brasil y en Argentina. En Chile y en México aumenta ese índice de Gini. Por otro lado, si clasificamos el índice de Gini primario en el año 2002, podemos ver inmediatamente que el índice de Gini primario es mucho más alto en lo que llamamos las economías liberales de mercado y en las economías de América Latina, caracterizada o influida mucho por la informalidad. Y por el contrario, a la derecha podríamos ver, o en este caso a vuestra izquierda, podemos ver las desigualdades primarias en las economías coordinadas, que son mucho menores. Y aquí Piketty ya apunta, hace algunos años, Piketty apunta que los países que tienen sistemas de cogestión y de participación, es decir, que los comités de empresa tienen un grado de control sobre el comportamiento de los salarios y, por tanto, la participación de los comités reduce la dispersión salarial, las desigualdades son menores. Y esto ocurre en los países nórdicos y en los países del área germánica. Por otro lado, si vamos al índice de Gini postdistributivo entre 2008 y 2022, inmediatamente vemos que a vuestra derecha se reduce el índice de Gini postdistributivo en muchos países, en Argentina, hasta Polonia, por ejemplo. Pero incluso en algún país se reduce de manera bastante importante, como Bolivia, menos 19. Pero por el contrario, países europeos aumentan las desigualdades postdistributivas. Rumanía y Bulgaria 21%, 17%, pero también llama la atención que países como Suecia, Dinamarca y Hungría aumentan las desigualdades postdistributivas, lo que nos está indicando que las políticas redistributivas en los países escandinavos comienzan a tener también dificultades. Por tanto, me refiero a los países escandinavos por cuanto es un modelo de referencia, un tipo ideal de los estados del bienestar para el ámbito europeo. Y no solamente el ámbito europeo, también la literatura norteamericana estaba encontrando muchas referencias a el modelo sueco, entendido no solo como regímenes de bienestar, sino entendido también como modelos de desarrollo, con modelos de desarrollo que implican políticas industriales y coligan la política industrial con la política de redistribución. Pero en todo caso sería una cuestión para hablar de la creciente importancia que tienen o que pueden tener los pactos sociales
un tema del que se comienza a hablar ahora a tenor de los graves problemas o serios problemas de gobernabilidad con que se está atravesando muchos países europeos y del resto del mundo. En todo caso, la tendencia general, para ir resumiendo, es que a medida que aumenta el el PIB per cápita, el nivel de renta per cápita, disminuye la desigualdad. Y por tanto, los países que tienen un PIB per cápita muy bajo tienen mayor desigualdad. No insisto en esto porque ya creo que es bastante conocido, pero sí observar que la informalidad también registra una tendencia parecida. A medida que aumenta la informalidad, aumenta la desigualdad, tanto en el índice de Gini primario, pero especialmente en el índice de Gini postdistributivo, lo cual es obvio. Si no hay contribución fiscal, difícilmente puede haber redistribución. Dicho esto, ¿qué régimen, introduciendo las 14 variables de los 35 países, encontramos esta clasificación inicial? Por un lado, a la derecha mía, en vuestro caso sería a la izquierda, encontramos los regímenes socialdemócratas y por otro lado, en el otro extremo, los regímenes duales. Las dos variables o los dos factores que yo subrayaría es que la línea horizontal, el primer factor importante es la institucionalización. Es decir, cuando hay institucionalización del empleo, de la ocupación y de las formas de cobertura de la negociación colectiva y de la protección social, hay menos desigualdades. Y lo contrario. Y en el eje vertical encontramos el principio de activación, eso que llaman los liberales, de que los liberales plantean de que para redistribuir lo primero es actividad, activación, porque el principio que guía la política liberal es la idea de que todos los barcos flotan con la marea alta. Por tanto, para que todos los barcos floten es necesario que la mar crezca, que la riqueza crezca. Por tanto, la primera política es la política de empleo, la política de la activación. Vamos a ver con más detalle esta distribución y las características de cada uno. El primer régimen yo lo califico aquí como regímenes duales. Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Rumanía, en el que la gobernanza del empleo es limitada. ¿Limitada por qué? Porque hay una alta informalidad. La alta informalidad implica una dualidad en la protección de la negociación colectiva, una dualidad en la protección social, una baja cobertura de la negociación colectiva, una baja tasa de afiliación sindical y una baja valorización de instituciones redistributivas, de la que no he hablado, que después hablaré. En definitiva, esto implica gasto social bajo, nivel de rentas baja y un índice de Gini alto, mucha desigualdad. Segundo régimen socialdemócrata, en el que se incluye también a los regímenes de paternariado social. Regímenes de paternariado social de influencia corporatista, como puede ser el caso del ámbito germánico, incluiría incluso a Holanda, no sé si está de acuerdo Martin, pero en todo caso, la característica sería que estos países tienen un régimen de gobernanza centralizada a nivel nacional, si es un país pequeño, y si es un país grande, como el caso de Alemania, es una gobernanza a nivel sectorial. Estamos hablando de economías coordinadas, con una alta cobertura de la protección laboral y la protección social, sindicatos más o menos importantes y con sistemas de participación en el ámbito de la empresa, como la cogestión y la codeterminación, con democracia industrial. Estos países tienen alto gasto social, renta per cápita alta y índice de Gini, desigualdad baja. Regímenes duales familiares, en una clasificación inicial, bueno, podíamos colocar aquí a países como México y Bolivia, que tienen una gobernanza también limitada por la alta informalidad, por la dualización de la protección social, similar a los países de América Latina, aunque con distancia también.
tienen relaciones laborales comunitarias, y aquí hay una cuestión en un indicador que he puesto, digamos, como variable suplementaria o complementaria. Estos países tienen una importante cultura comunitaria, de solidaridad comunitaria, y en cambio son menos individualistas que el régimen anglosajón, el régimen liberal. En definitiva, ¿qué encontramos aquí en este tercer renglón? Pues un gasto social bajo, una renta per cápita baja y una desigualdad alta en el índice de Gini. Regímenes liberales, yo añado asistenciales. Estados Unidos, Reino Unido especialmente más asistencial, e Irlanda, Canadá también, o Holanda, que es un país que es difícil clasificación, Polonia, Chequia, Grecia y Eslovaquia. Estos países tienen una gobernanza descentralizada en el nivel micro, en el nivel de empresa, una baja cobertura de la negociación colectiva, con salvedad en el caso de Holanda, con baja tasa de afiliación sindical o relativamente baja, con protección social de tipo asistencialista, una orientación de las políticas hacia el mercado, altas tasas de actividad, con la idea de que todos los barcos flotan con la marea alta, y tienen gasto social de tipo bajo, medio, bajo, tienen un nivel de rentas per cápita alto y un nivel de desigualdad de tipo medio bajo. Y finalmente los regímenes estatalistas de reparto porque el sistema del régimen de bienestar es de reparto. Aquí ubicaría Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Uruguay, y en el que la gobernanza es de tipo medio o mixta. El Estado juega un papel importante a través del salario mínimo, de la extensión de la negociación colectiva, de la amplitud de la negociación colectiva, de la centralización de la coordinación salarial a nivel nacional o nivel sectorial, con una protección social media alta y sindicatos relativamente débiles. Es decir, la debilidad del actor la compensa el Estado. Y además la particularidad son países que tienen, especialmente del sur de Europa, una alta tasa de desempleo. Aquí hay que decir que incluyo a Uruguay, porque Uruguay en los indicadores ha mejorado, y lo comentaba también con Rafa, por ejemplo, en el que me decía también que Uruguay, sus indicadores han mejorado. Tendremos tiempo de comentarlo. En todo caso, este grupo tiene pues un gasto social de tipo medio, un nivel de renta medio-bajo y un nivel de desigualdad también de tipo medio. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años estos países entre 2008 y 2022, tomando como base 100 el año 2008? Bueno, podríamos ver que si leemos por renglones, por filas, podemos ver que las instituciones redistributivas, aquí se incluye sanidad, educación, pensiones, subsidios y vivienda, con este indicador que nos da Our Working Data, vemos que América Latina, los regímenes duales, retroceden un 10% y Brasil retrocede de manera importante en este indicador. En cambio, los regímenes del norte de Europa, socialdemócrata y del paternariado, estancados o retroceden en conjunto un 4%. Los regímenes duales familiares tienen una mejora ligera. Los regímenes liberales retroceden un 4,75% y los regímenes estatistas retroceden un 4%. Pero en definitiva estamos diciendo que las instituciones de bienestar, este indicador sintético, en general retroceden en todos los modelos que estamos viendo. La desigualdad, otro indicador es el índice ideal de democracia igualitaria. Bueno, pues retrocede un 17% en los regímenes duales, un 5% en los regímenes de referencia del norte de Europa, retrocede en los regímenes de México y Bolivia, retrocede un 7% en los regímenes liberales y retroceden también en los regímenes estatistas. La desigualdad
desigualdad postdistributiva. Bueno, en América Latina, afortunadamente, se reduce la desigualdad en el indicador postdistributivo, pero aumenta en los regímenes duales un 3%, se reduce ligeramente en México y Bolivia y aumenta en los regímenes liberales. También en el caso de España e Italia también aumenta, no así en Uruguay, en Francia y en Portugal. Por otro lado, en los regímenes, el esfuerzo por reducción de las desigualdades primarias, pues hay una tendencia en el que hay una mejora en la América Latina y las desigualdades en el resto de los modelos es de tipo medio-bajo. La cobertura social empeora en Argentina y Brasil, mejora en Chile y Bolivia, y en el resto hay estancamiento. La cobertura de la negociación colectiva, esto es importante, la mayoría retrocede, excepto en los regímenes latinoamericanos y en Chile mejora. La renta per cápita. La renta per cápita, curiosamente, la idea que todos los barcos flotan con la marea alta, mejora en todos, pero no se traduce en reducción de las desigualdades. Pero claro, la mejora es pequeña, del 12 al 13%, 15% como mucho. Y retrocede de manera importante en España e Italia, muy afectadas por la crisis de la gran recesión, la crisis financiera. Y otro indicador importante que empeora en todos es la estabilidad política. Especialmente hay un retroceso muy fuerte de la estabilidad política en el norte de Europa, en los regímenes socialdemócratas y del paternariado social. Un 34% nada menos y un 28% en los regímenes liberales. Mira el indicador, por ejemplo, de Estados Unidos, el retroceso también es brutal. Vamos acabando. Bueno, aquí está el esfuerzo de corrección, no insisto mucho en esto, el esfuerzo de corrección, aquí podemos ver sumariamente que México, Chile, Costa Rica, Brasil son los que menos esfuerzo hacen de redistribución, también porque tiene, bueno, importante empleo informal, y por el contrario, Bélgica, Irlanda, Finlandia son los que hacen más esfuerzo de redistribución. Como resumen, el indicador de instituciones redistributivas, educación, sanidad, vivienda, pensión y subsidios, en general retroceden de forma muy importante. Brasil, menos 51%, de forma muy importante, 33%, Rumanía, Letonia o incluso Hungría retroceden. Pero raro es el país donde mejora ligeramente. En España, por ejemplo, retrocede un 11% ese indicador. En definitiva, a modo de conclusión, crecen las desigualdades primarias, crecen las desigualdades postdistributivas con diferencias de ritmo entre América Latina y Europa, pero en general hay una tendencia hacia la individualización del riesgo, cuestión que ya observábamos en los estudios anteriores. La gobernanza institucional, la coordinación del mercado de trabajo, podemos decir que las claves de coordinación para reducir las desigualdades, la coordinación salarial, el nivel de centralización de la negociación colectiva, el salario mínimo sigue jugando un papel muy importante, la estructura de la negociación colectiva, la articulación de las políticas laborales y las políticas sociales es importante, pero ha habido en estos años un proceso de construcción en el ámbito de las instituciones primarias, es decir, retrocede la negociación colectiva, retrocede la afiliación sindical, retrocede la protección social, retrocede la redistribución. Y en cambio, otro elemento que hemos de comparar también es que las economías coordinadas retroceden menos que las economías no coordinadas, que las economías liberales. Es decir, los países que tienen estructuras jerárquicas
de estructuras corporatistas, en definitiva, de coordinación, tienen menos desigualdades que los países liberales. Factores importantes para explicar las diferencias entre los modelos. La institucionalidad, importante. Otra variable importante, la activación. La idea también, decir, no se puede descartar la idea de que todos los barcos flotan con la marea alta. El nivel de renta per cápita y el nivel de crecimiento sigue siendo importante, pero la institucionalidad también lo es. Finalmente, para concluir, diálogo social. Lo que estamos encontrando es que cada vez más hay más voces que hablan por revitalizar el diálogo social, de hablar de un nuevo contrato social que se ha visto su importancia con la pandemia del COVID. Con la pandemia del COVID se han visto los límites de la economía liberal, de la economía de mercado, y hay voces como no sospechosas de izquierdismo, como Draghi o Letta, que han hecho 2 informes para Europa, o Angus Deaton, que asesor del Premio Nobel y asesor del Banco Mundial, que habla de la idea de un nuevo contrato social, una nueva propuesta de contrato social que ligue también planes de desarrollo. Y en este sentido, pues me voy a la historia. La historia es un chiste, es decir, recordar que de nuevo estamos redescubriendo la importancia del diálogo social, y hay un chiste de la Unión Soviética que llama a un oyente a Radio Armenia y le pregunta, ¿es posible predecir el futuro? Y la respuesta es sí, no hay problema. Sabemos exactamente cómo será el futuro. Nuestro problema es el pasado, que siempre está cambiando. Esto lo cita Anthony Judd en Posguerra, un libro que habla precisamente de los años 1940, 45, 50, en el que el contrato social, el pacto social fue importante. Yo creo que estamos redescubriendo la importancia del contrato social y del pacto social. Gracias. En 2 palabras, impresionante. No, un trabajazo que sugiere muchas preguntas.